Bienvenidos todos a Artistas de Entrecasa. Hoy estamos visitando a un gran fotógrafo, Ataúlfo Pérez Aznar. ¿Cómo estás? Todo muy bien a pesar de la situación que se vive, ya Sí. que logra aprovechar el tiempo leyendo, escribiendo, hay que tratar de asimilarlo. Claro, claro. Bueno, estás como en un parate de tus múltiples tareas, siempre hiperactivo, trabajando en torno de la fotografía, pero con muchos roles, ¿no? Ahora supongo que eso estará un poco más tranquilo, toda tu actividad. Mira, en un primer momento sí, porque todos estábamos un tanto desorientados, no sabíamos si iba a ser un largo tiempo. Al principio creíamos que quizás en un mes todo se solucionaba, pero paulatinamente fui retomando el ritmo lo que puedo, porque yo no salgo para nada, porque tengo un problema renal y por mi edad me cuido. Entonces estoy dando clases acá desde mi casa y aparte estoy retomando una serie de proyectos de realización de muestras mías, de colegas que me han pedido curar de muestras, escribiendo, realmente muy intenso y bastante tranquilo Mm. dentro de todo. ¿Te podrás acercar un poco más a la, no sé si es teléfono o computadora, porque si nos queda como con un poco de eco? Ahí está, porque está como muy ¿Ahí lejos. está? Ahí está, ahí te escuchamos mejor, ahí te escuchamos mejor. Ah, Porque si no lejos se hace como eco, ¿viste? Son las mañas que tiene la tecnología que la fui aprendiendo. Eh, todos estamos aprendiendo. claro. Bueno, y me hablabas de preparación de muestras. Tengo para compartir un video que anuncia tu próxima exposición. Esperá que lo vamos a ver juntos y nos vas a contar de qué se trata. Pero no te escuché la primera parte, ¿eh? Ah, bueno. Acá. Date. Que nos cuentes de esto que se viene, ¿no? Que es la preparación de tu propia exposición para el año que viene, ¿está planteada? Claro, yo te dije, tenía unas muestras para organizar para este año, Oscar Pintor en Fola, de otras más de distintos fotógrafos, instituciones que me pidieron, eso se fue postergando, pero me invitaron de dos lugares, o sea, nos comunicamos con uno de modo circunstancial, uno es el Macla de La Plata, en el pasaje de Ardo Rocha, y posteriormente el Museo Provincial de Bellas Artes, y realmente los últimos años, cuando puedo evito realizar muestras, porque estoy más concentrado en la edición de libros, a no ser muestras en el extranjero, se te consumen mucho tiempo, dinero, entonces los últimos años lo he canalizado por la impresión de libros, tanto míos como de otros fotógrafos, Sara Facio Perón, Jorge Aguirre. Entonces, primero me lo ofrecieron y dije que no. Y después, bueno, el problema que tengo es que me puse a maquinar, a hablar. Ya para el otro día tenía 5 páginas de apuntes de qué podía hacer. Y a la semana, porque después dije, no, me parecía demasiado llamar al otro día para revertir la decisión, porque me ofrecieron concretamente el MACLA, que es el Museo de Arte Latinoamericano, que está instalado en el pasaje de Ardo Rocha, que tiene 4 salas muy amplias, y me puse a hablar con la directora, y entonces, bueno, empecé a decir que mi intención sería hacer una muestra a nivel internacional, como se merece en cuanto al diseño de la propia muestra, al diseño de la gráfica, a la inserción del museo en la ciudad, porque queda justo en pleno centro. El lugar referencial del obelisco platense Sí, sería sí. 750. Ahí es Ajá. donde se hacen las reuniones para los campeones de fútbol, todo eso, y justo en esa esquina queda. Entonces me puse a pensar distintas alternativas, empecé a comunicarme con diferentes amigos, colaboradores, para ver de hacer algo colectivo en función de lo que para mí tendría que ser una muestra. Parte de eso justamente es el video
que acabas de pasar, porque la idea es rastrear todo el proceso, porque muchas veces la gente te pregunta, una cosa es ver la muestra colgada en las paredes y otra cosa es entender en qué consiste el proceso que va desde la decisión de qué mostrar, cómo mostrar, la selección, la edición, ajustada en función del espacio particular de cada museo, de las pausas, llámese puertas, ventanas. Entonces, la idea es filmar todo ese proceso. Después hay 2 chicas de la Facultad de Bellas Artes, graduadas, que están investigando hace rato sobre la fotografía, y les propuse hacer, como se merece para mí, una muestra, que traté de hacerlo en la de Sara Facio Perón, en el libro anterior que hice de Sara, la bibliografía. Entonces vamos a hacer un buen espacio bibliográfico con las diferentes fuentes que me han publicado cosas a lo largo del tiempo. O sea, a nivel teórico está tratado de cubrir todos los aspectos que uno considera importante para una muestra. Lo que pasa es que después en nuestro país la realidad te limita. Un poco. Depende del presupuesto y otras variables, pero nada nos quita la posibilidad de pensarlo en función de lo más conveniente. Entonces, primero surge esta muestra. Y al poco tiempo, a las 2 o 3 semanas, me ofrecieron una muestra del Museo Provincial. El Museo Provincial queda justo frente a la Gobernación, a 1,5 cuadras del MACLA. Y me pareció interesante hacer un vínculo entre una y otra, con 2 muestras diferentes, pero como hace años... ¿Simultáneas? ¿Van a ser simultáneas las muestras? Se va a tratar que sí, aunque ahora se puede llegar a complicar porque parece que va a entrar en refacciones el museo y no se sabe si se llega a tiempo. Y en el Museo Provincial, porque realmente yo siempre reivindiqué mi carácter de platense y provinciano, la provincia de Buenos Aires, que justamente lo que vengo discutiendo hace años a nivel cultural es que, a diferencia de Rosario, Santa Fe, Córdoba, que han sabido apoyar e instalar una cultura, por supuesto, nacional, pero propia, con sus características de promoción de sus propios artistas, la gente no sabe, en el caso de la provincia de Buenos Aires, quién es quién. Yo hace Claro. unos años, una muestra de fotógrafo de la provincia de Buenos Aires, y tuve que remitirme a los currículos. Por suerte tengo los archivos con los currículos, y me llevaron una sorpresa de algunos que no sabía que eran bonaerenses. Y es así. Y en el caso de la otra muestra, porque esta se remite, como es la provincia, a Punta Lara, que es una playa de río muy próxima a nuestra ciudad, dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero la otra muestra me pareció interesante recurrir a algo que venía ahí gestando, pensando hace 4 o 5 años, pero ahí, como te digo, cada tanto hacía una anotación sin ningún apuro, pero debido a la disposición tanto de la directora como el museo, me puse a pensar específicamente en esa muestra. Porque concretamente, yo por lo menos por ahora, el tiempo dirá, no soy amigo de las muestras retrospectivas. En mi caso personal, no es que las niego para personas, porque una retrospectiva, por un lado, es como el cierre de un trabajo, o de una vida en algunos casos, y por otro lado es una selección de las mejores fotos de diferentes trabajos a lo largo del tiempo, y se transforma en un pupurri. Entonces, sé que el título en alguna medida es orientador, le puse introspecciones, y la idea es tratar de generar un diálogo con mi propia obra a lo largo del tiempo, con plena libertad, la vinculación entre los trabajos, que es un reto sumamente interesante, porque como curador, que también soy mi otro rol, sé la dificultad, pero por otro lado es el aspecto de la fotografía que me fascina, poder curar tanto mis propios trabajos como de otros colegas. Claro, y ahora en todo este largo proceso que pensás mostrar, ¿en qué etapa estás? Bueno, primeramente, limitado por la distancia. ¿Qué significa? Si bien yo conozco casi de memoria el museo, hay necesidad de cosas bien finitas, de dónde empieza y termina pero
estoy seleccionando las fotos, estoy estableciendo algunos vínculos para generar un guión, estoy pensando en los diferentes tamaños, pero por sobre todo el reto del discurso, porque concretamente dentro de mi vida fotográfica que va desde fines de los 70 como decisión de vida, ¿no? Porque saco fotos desde muy chico, hasta la actualidad son más de 40 años y el reto justamente es articular trabajos supuestamente tan disímiles como Mar del Plata, Infierno Paraíso, Punta Lara, autorretratos, las cosas, apuntes de Brasil, o sea, tengo más de 10 trabajos particulares, propios en algunos casos con la publicación de libros. He tomado una decisión que siempre la tengo presente, concretamente, que es remitirme al formato 6x6 cuadrado, porque los únicos casos que he mezclado fotos es en autorretratos, que justamente ahora estoy ya en los retoques finales para la publicación del libro. Por la pandemia ya tendría que estar publicado, debido a que a lo largo de los años y a los diferentes lugares que voy, he cuidado, sobre todo cuando era una cama muy inaccesible, la Hasselblad, de llevar concretamente, yo crucé la Amazonas, pero no llevé la Hasselblad, llevé cámaras 35 milímetros. Entonces, de muchos viajes, tengo 35 milímetros, y en ese caso solamente retratos articulo los dos formatos. Si no, en el resto del trabajo, todos 35 milímetros, que tengo muchísimo, lo dejo de lado. Es un criterio ya decidido. Bien. Y te quería preguntar si ahora estás sacando fotos, si te inspira el encierro o te saca las ganas. Mira, vos sabés que este es un debate permanente en mi rol docente sobre la fotografía. Te digo más, desde que estamos en el NAF, el Núcleo de Autores Fotográficos, a principios, mediados de los 80, con Grossman, Marcos López, Pintor, etc. Uno de los debates es que supuestamente uno tiene que sacar fotos de modo permanente. Y yo nunca adhería a esa postura, porque creo que la fotografía es un deleite en todos sus roles. Por un lado, que no es algo deportivo, que tenés que salir a correr todos los días y todos los días sacar fotos, sino en mi caso personal, le doy mucho espacio a la reflexión fotográfica, a rever mi propio material, a disfrutar como observador del material de los otros, y por sobre todas las cosas, lo que no me cabe duda, que desde hace unos años me apunta en contra, es cuando uno dispone de tiempo, ¿qué hago? Pienso, edito material inédito, porque en mis últimos 3 libros había material inédito en algunos casos de casi 40 años. Wow. Debido a mi gran producción, sobre todo en la época analógica, no tenía tiempo y a veces tampoco dinero para revelar, ampliar, exponer, y material se fue acumulando. Tengo mucho material acumulado. Hace un momento dije que estaba publicando un libro. Bueno, estoy publicando, que ya llega el libro digital, que, bueno, cualquier cosa lo voy a buscar para encontrar que sea la tapa. Sí. 4 libros digitales. Mar del Plata, que el libro digital es la última mirada para algún ajuste de diseño, algún error tipográfico, de Mar del Plata, Infierno Paraíso, autorretratos, Misiones, un trabajo particular, Misiones que hice desde el año 82, y Punta Lara. Entonces eso hace que, si tenés tanto acumulado para mostrar, tiene sentido seguir sacando para seguir acumulando, por lo menos en mi consuelo, ¿te das cuenta? Claro, de ese bueno, modo no me siento mal sacar tanto como antes. Claro, bueno, de eso hablaba hace unos días que entrevisté a Joan Foncuberta y hablaba de eso, ¿no? De que hay una polución iconográfica y que una medida saludable o ecológica es que el fotógrafo pase de ser un cazador de imágenes a ser un recolector, un editor de imágenes, ¿no? Como que vamos corriendo el rol del fotógrafo hacia ese lado, ¿no? Bueno, sobre todo
casos como el tuyo que tienen tantos años Bueno, de mira, yo producción. soy amigo de Joan, pero he hablado en algunas circunstancias, y me parece que esa respuesta esconde una excusa. Yo trato de no ponerlo como excusa, porque él hace años dejó de sacar fotos Ah, y claro, como trabaja en fotografía, entonces ha sido muy creativo, muy ingenioso en rever ciertas cosas. Pero creo que lo que nunca voy a abandonar, porque yo todo el día estoy en fotografía, como te dije, a través de mi propia obra o la obra de los demás, pensando, editando, reflexionando, y lo que quizás se hace más notorio en la época digital es la necesidad de pensar más las cosas. ¿A qué me refiero? Si yo te comenté que en mi último libro hace 2 años publiqué fotos inéditas del año 81, o sea, más de 30 años. Eso, cuando en mi rol docente hablamos de distintos aspectos, la gente no puede comprender cómo uno hace para aguantar, contenerse y no mostrar las fotos. Claro, porque hoy por hoy, ¿qué hace la gente? Saca una foto y antes de mirarla quizás uno mismo ya la publicó. claro. Y en muchos casos es como que se le escapa de las manos, la ve publicado, quería retrotraer el tiempo por X motivo que se arrepiente. Entonces, más allá que para mí es lo mismo lo digital y lo analógico desde el punto de vista que lo que varía es el instrumento, siempre y cuando el fotógrafo sea el eje central y en ambos casos domine los tiempos. El problema que con lo digital se hace más difícil porque la gente va sacando fotos pensando en la próxima y no concentrándose debidamente en lo que considero fundamental, que es el acto fotográfico. O sea, cada vez que vos levantás la cámara para disparar, tenés que jugarte íntegramente en ese instante y no mientras levantás la cámara pensar en la otra y así sucesivamente. Y muchas veces se da que a pesar de contar supuestamente con imágenes que cubren todas las alternativas, no pasa nada. Claro. Porque ninguna llega a tener lo que por lo menos hasta uno quizás es más consciente como observador, una imagen que te golpee, que te involucre. Porque yo siempre digo que el fotógrafo, si no logra esa intensidad en el momento de la toma, cuando se corre para dejar su lugar al espectador, va a suceder lo mismo. Va a ser una foto totalmente inocua, débil. No. Entonces hay que concentrarse para lograr esa potencia creativa, psicológica, o sea, todos los aspectos que hacen a que una foto pueda ser buena. Claro. O sea que no te imagino con el telefonito sacando 25 fotos por segundo. No es tu estilo. A ver, creo que hay veces que se confunden las cosas, porque el telefonito es extraordinario. Lo único que, como en otras disciplinas, quizás la literatura, por sus siglos de historia, nos puede enseñar mucho al respecto. O sea, la palabra a lo largo del tiempo se ha utilizado para diferentes cosas. Para comunicarte, para preguntar dónde para el micro, para escribir la lista del supermercado y en algunos casos para escribir poesía, cuento, novela. ¿Qué es? Es un lenguaje. La Claro, fotografía también es un lenguaje y la mayoría de las veces se utiliza en su rol de recuerdo, en otras como aspecto de la comunicación y en muy pocas instancias debió utilizarse como medio de expresión. Digo, debía, ojalá sea mucho más lo que se utiliza, pero advirtiendo qué significa un medio de expresión. Porque para expresarte no es de la cámara para afuera, del mundo exterior. La foto comienza en uno mismo. La cámara es el medio de, la fotografía es un medio, es un lenguaje para poder comunicarse, para poder expresarse. Entonces, se sintetiza todo eso. El telefonito está bárbaro, porque si alguien quiere, no sé, alquilar una casa, en lugar de pararte, tomar nota, la dirección, claro, es una claro. foto. Si Es se te lenguaje. rompe, claro, una pieza de plomería, en lugar de romper la pared para sacarle, sacas una foto y vas a la ferretería. Entonces se Claro, claro. confunde las dimensiones. Igual a mí me parece bárbaro y lo que uno fomenta como docente, que cada uno escriba su propia historia.
¿Qué significa la propia historia? La propia historia es para guardarla, preservarla para la familia, para los hijos. Pero cualquier expresión, si pensamos expresarnos, la historia tiene que ser realmente contundente para interesarle a los demás. Que no quita que te interese a vos, pero para que le interese a los demás, tiene que tener una serie de elementos de índole estética, de sentido, que no es tan fácil como se cree hoy por hoy debido a los dispositivos que han simplificado mucho la técnica, que toda foto sale. Antes, para que salga correctamente, y tenías que saber un poco de física, de química, para revelar, para lograr hacer las cosas adecuadamente. Hoy todo eso se olvida, pero la gente, en lugar de en qué propiamente acumula imágenes. Y muchas imágenes generan desinformación, confusión. Por eso la gente, a pesar de creer que vio todas las alternativas, muchas veces sabe que la alternativa está entre una y otra. Claro, claro. Y quería preguntarte también, recién hablabas de que sacás fotos desde chico, ¿no? Si te acordás cuándo fue la primera vez que agarraste una cámara, ¿cuándo te empezaste a fascinar con la fotografía? Bueno, empecé por algo que había manifestado supuesto interés, porque mi padre tenía cámaras, pero el hecho determinante fue que nació mi hermana cuando yo tenía 8 años. Entonces, debido a las múltiples actividades de mi padre, me regaló una cámara para que me encargue yo de documentar Te dio el la vida oficio. familiar. Una gradosol de plástico 6x9, por supuesto. Si vos te imaginas documentar la vida familiar en función de los parámetros actuales, que podés disparar millones de fotos, es una cosa. Lo único que el rollito, que era caro, que no lo procesaba, era cada tanto un rollito. Después Claro. pasé a la Kodak Fiesta, una cámara de formato 126 con negativo 4x4, hasta que pasé a las cámaras de mi padre, una ACAF Gebaer, y hasta la Retina 13, que era una muy, muy buena, pero ¿qué sucede? En esos momentos, y a pesar de ser bueno, en alguna medida lo despreciás o justificás que no puedes sacar todo lo que querés porque la cámara no te sirve, no te alcanza. Y no es así. Y vos fíjate que a mí me fue muy interesante cuando hice una muestra para mis 60 años de un libro, que me puse a charlar con la diseñadora, hicimos como una especie de diario cronológico atrás, busqué fotos, y una de las fotos que busqué encontré es una sacada con la Kodak Fiesta cuando tenían 9 años, 10 años, Ay, en color, que va a estar en la muestra, qué lindo. porque concretamente es una foto en el mismo lugar que le saqué a mi hijo, una foto conocida que por ahí la tenés presente, un nene con una camiseta de Boca y un barrenador abajo del brazo, que es de Mar del Plata, es la tapa del primer libro. Y a su vez a la que le saqué esa foto en el patio era a mi madre, y es igual el abordaje que una foto que le saqué en los 80, 90. Así que van a estar las 3 fotos en esta. Empieza la muestra. Porque también cuando uno piensa en editar una muestra, es un poco redescubrirse, pensar cosas que quizás en su momento las pasó por alto, las omitió. Claro, qué lindo, qué lindo. Y vos tenés un archivo enorme, ¿no? De fotografía, de libros de fotografía, pero tu padre, que fue el que... No te estoy escuchando, ¿eh? ¿Se complicó? Ahora, Ahora, ahora te escucho, pero veo que estoy congelado.
Qué raro estas tecnologías. Ahora te escucho muy bien. Ah, Te bueno. escuché hasta donde dijiste tu padre era, y ahí no te escucho más. No, te preguntaba por tu padre, que fue el que puso en tus manos esta cámara, que por algún motivo lo habrá hecho. También era como vos, una persona de atesorar libros, documentos. Heredaste también de él eso, ¿no? Sí, mi padre nos dejó una biblioteca de más de 60.000 volúmenes, justamente en la casa donde hacemos los asados. Es Ah, una casa de 4 pisos de fines del siglo XIX, que lo único que hay adentro son libros. Y no ah, cabe ahí se nos volvió a cortar, pero... duda que inculcó cierta bronca, porque yo cuando le iba a preguntar a mi padre, por ejemplo, quién era Colón, no me decía quién era Colón, sino me daba una pila de libros para que yo lea quién era Colón. Imagínate la bronca de un nene ante ese tipo de situaciones, que lo que quiere es una respuesta. Claro, Eh, Igual que los paseos con mi padre, en gran medida eran recorrer librerías, tanto del país como del extranjero, porque nosotros a veces íbamos a buscar libros a Montevideo, Porto Alegre, porque cada vez me fue fascinando más ese mundo, pero por sobre todo lo que me fascina de fondo, porque el libro es un vehículo al conocimiento. Y lo que me ha fascinado es el conocimiento, y en cada aspecto de mi vida que he encarado, he tratado de conocer lo máximo posible, que siempre es imposible, porque cuando uno más sabe, más quiere saber o se da cuenta todo lo que no sabe. Y en el caso particular de la fotografía, que cuando me volqué de lleno a la misma, en los 70, lo único que existía en Argentina era lo que hoy llamamos un curso básico de manejo de cámara. Lo único que existía eran los fotoclubes. Entonces ninguna de las dos cosas me conformaba, y justamente debido a ese training que tenía en la investigación, en el estudio, porque ay, se nos fue la voz. Ataulfo. Hola, hola. Qué porquería. Hola. ¿Vos nos ves? Porque ahora se nos fue la imagen. A ver si vuelve. Bueno, tuvimos un pequeño percance. te digo más que pequeño, porque nunca me ha pasado esto de que se corte tanto tiempo. Bueno, pudimos entrar. Eh, Sigamos viajando entonces. bueno, entonces te estaba diciendo que justamente, como no compartía ese tipo de enseñanza, porque a mí no me interesaba la técnica de la fotografía, sino me interesaba poder hacer algo que, si bien en ese momento quizás no sabía todo lo que se podía hacer, pero algo desde mí mismo en la fotografía. Pero por otro lado, en ese afán de aprender, me acerqué al único lugar que existía, que eran los fotoclubs, y advertí que el fotoclub era más de lo mismo, una estética totalmente perimida. Eh, a mí desde ese momento me interesaba abordar, por supuesto que no en vano estudiaba las carreras que estudiaba, dando contenido humanístico, la gente, como así también la experiencia de vida intensa que había adquirido en esos años. Yo, por ejemplo, cuando me recibí en el Colegio Nacional de La Plata a los 18 años, me fui un año de mochilero a recorrer y trabajar en Europa, cosa que no se acostumbraba para ese tiempo. Entonces tenía así un modo de vida bastante intenso, que me hubiese interesado plasmar en la fotografía, pero debido a
a vivir la clandestinidad en Buenos Aires, apenas podía ir a los cursos, no podía sacar fotos a no ser en los lugares turísticos de ese momento, como la Plaza Francia, el Parque Lezama, La Boca. De ahí que en un momento realicé un viaje con toda la familia, con mi madre, mis hermanos, en auto a Brasil, como para arriesgarme en el momento de salir y entrar a la frontera. Pero en Brasil me sentí en plena libertad y saqué mi primer trabajo que considero importante, o sea, una mirada más integral de lo que se puede hacer a través de la fotografía, porque hasta ese entonces la metodología tácita de los fotógrafos era sacar fotos sueltas, tratando de que cada una sea linda en sí mismo, las que funcionaban hacían 10, 20, 30 copias para mandar a todos los salones del año. Si bien yo no sabía del todo lo que quería, sabía que eso no quería. Entonces hice mi primer muestra en el año 79 a través de una persona muy interesante, Gerardo Capó, tipo que era del Fotoclub Buenos Aires, trabajaba en IOA, en la Galería IOA, un lugar en la avenida Córdoba muy bien iluminado. Y después cuando se ablandó la represión, contaba con una casa familiar muy interesante y ahí me puse a arreglarla, a reconstruirla para fundar la Fotogalería Omega en octubre del 80. Que esa fotogalería se transformó ahora en este centro de fotografía contemporánea, ¿no? Que es más que una galería. Claro, en el año 80, te digo más, las primeras muestras eran muy difíciles porque debido a que no existían los lugares, los fotógrafos trabajaban con ese criterio que te decía, fotos sueltas. Eran muy pocos los que tenían cierto cuerpo de trabajo, entonces muchas veces los primeros años tenía que recurrir a hacer muestras colectivas, con 5 o 10 fotos de cada uno, pero en los primeros años de Omega expusieron todos los que son los grandes fotógrafos argentinos, Carpintor, Marcos López, Tramni, Red, bueno, todos expusieron a lo largo del tiempo, porque era el único modo de poder mostrar lo que nosotros queríamos y no lo que delimitaban los pocos lugares existentes. Después vino la democracia, en el 84 se abrió el fotoespacio en Recoleta, en el 85 Sara abrió la fotogalería, y si bien creo que somos más que conscientes que eso no alcanza, pero por lo menos permitió que la gente pueda trabajar con un horizonte de en algún momento mostrar, que era una alternativa que antes no existía. Y como bien vos lo marcaste recién, Fotogalería Omega fue creciendo. En su momento, cuando yo arreglé la casa, tenía 2 pisos y abajo tenía un lugar alquilado para librería y bar. Y en el 90, producto de todo lo que fui acumulando, porque en ese tiempo algunos hasta me cargaban como que era un basurero que guardaba porquería. Sí, lo escuché decir. Todos los papeles no los valoraban y quizás justamente por los antecedentes de mi viejo, que también era historiador y todo, no sabe lo que son los documentos al claro, estudiar. Todo es documento. Efectivamente. Te digo más como anécdota. En este momento, con Silvia Mayalardi presentamos en Mecenazgo un proyecto para publicar un libro de reportajes que yo los realicé los primeros años de los 80. Está Saderman, Grete Ster, Coppola, Humberto Rivas, Anne-Marie Henry, la mayoría están muertos. ¿Y vos los entrevistaste a todos? Los entrevisté porque, como no me satisfacía lo que ni se publicaba, no tenías acceso, entonces tenías que ir y tocarle timbre. Es un decir, primero claro, sí. vincular, no seguir a charlar. Y ¿dónde me anoto para tener ese libro? ¿Dónde me anoto? Si fuese tan fácil, espero que salga el proyecto, por ahora lo presentamos. Porque yo con todos los libros que publico, ese jamás lo publicaría porque uno sabe que ese tipo de libros vende 50 ejemplares. Pero son los necesarios, son necesarios. Para mí, yo hago esos libros. Espero que en algún momento esto
se vaya revirtiendo, porque no cabe duda que a pesar de todo lo que nos podemos quejar, lo que ha avanzado en la fotografía en nuestro país es abismal comparado lo que en ese tiempo que estamos hablando, a fines de los... No, fines no existía eso, principios de los 80, que nos podíamos reunir a debatir alrededor de una mesa los interesados en otros aspectos de la fotografía. Claro. Hoy las reuniones son múltiples, hay un interés muy importante. Entonces, de todos esos fotógrafos, ponele el mismo Coppola, Salma, me han regalado parte de sus archivos porque yo le daba pelota a lo que nadie le daba pelota. Entonces tengo los Claro. primeros capítulos de las muestras del 30, del 40, y a partir de ese momento empecé a hacer carpetas de los fotógrafos que iban surgiendo para meter un recorte, poner catálogos. Yo voy a una muestra y supongo una colectiva, y de lo posible, trato, si de 30 tipos, trato de agarrarme 30 catálogos, para que cada uno en su carpeta tenga su propio catálogo. Claro. ¿Y cuántos después van a consultar tu archivo, a buscar sus propios papelitos en tus carpetas, no? Mira, hace unos años que ya toda la importancia del archivo, pero cuando empezó a comercializarse la fotografía, muchos recurrieron a mis archivos para escribir su currículum, porque había material que no tenía, o en algunos casos me lo habían cedido. Qué sé yo, Marcos López durante mucho tiempo prefería darme las cosas así, tomá, tenelo vos que... Guardalo vos que vos sabés guardar las cosas. Claro, que a mí se me va a perder. Bueno, y en la actualidad tengo un seguimiento de más de 1.200 fotógrafos argentinos que van desde una carpeta de... Perdón, van desde... Porque cuando surge algo no hay carpetas generales de varios. Cuando ese continúa trabajando pasa a tener su propia carpeta, y de Latinoamérica debo tener unos 300, 400 seguimientos, que en algunos casos, tanto argentinos como latinoamericanos o internacionales, pasan de tener su carpeta a tener varias cajas. En Argentina, Marcos López, Sara Facio, producto de todos los libros que hice de ella, tienen cajas y cajas. Cajas. Y me imagino que tenés la tuya, por supuesto. Y la tuya debes tener varias. No organizo mi archivo en cajas, sino en carpetas, pero sí tengo todos los aspectos. Por supuesto, llega un momento, sobre todo cuando uno empieza a tener actividad internacional, que ya no te llega todo. Claro. Te tenés que conformar en algunos casos cuando publican un libro, que te lleguen un libro, pero los Claro. catálogos, las notas del texto se van perdiendo. Pero no me cabe duda que sería lo lógico. Ya, te digo más, hace años que vengo charlando con los fotógrafos que al año 2014 me habían dado el aval todos los que... Sara, fíjate, Sara, que es difícil, el aval, Marcos, sin comprometerse él, porque su tiempo lo cuida mucho, pero apoyando a Adriana para la creación de un Instituto Nacional de Fotografía, que Eso es llegó a estar muy en necesario. comisión. Efectivamente, el año 2014 llegó a estar en comisión. Bueno, después con el proceso que se dio de achicamiento del Estado no tenía ningún sentido volverlo a presentar, pero ahora empecé a hablar con algunas personas, surgió la pandemia, lo demoró, pero un instituto nacional que tenga en el interior del país lo que por ahora en el proyecto, después por supuesto las decisiones van a ser por consenso colectiva, pero lo que yo llamo casas de la fotografía, que sería ideal que haya una en cada ciudad de más de 100.000 habitantes, para que por un lado guarden, preserven su acervo visual, como así también circular muestras, charlas, talleres, porque vos fijate que por un lado no se cuida debidamente la memoria visual de los argentinos, no le damos bolilla, muchas veces nos vamos de boca en otro tipo de instituciones, y acá muchos fotógrafos, sus imágenes sus archivos se han vendido al extranjero. Sí. Y yo en su momento traté de interceder para que, una vez que hice el libro de los 10 años del Banco Ciudad, me acuerdo que estaba Sturzenegger, el presidente del banco, para que compre a los descendientes de Coppola el archivo de los negativos del libro Buenos Aires, Buenos Aires, y no hay interés.
Y no es como una biblioteca que sabemos que por lo menos se editaron 500, 1000 ejemplares y alguno queda. Acá estamos hablando de material que pasa al olvido. Y un claro ejemplo es lo que me sucedió con la experiencia de Sara Facio Perón. No la convencí a Sara de dar a conocer ese trabajo que tuvo un año largo de convencimiento, y después para exponerlo otro tanto, todo ese material que es realmente extraordinario no hubiese tenido acceso público. Claro. Entonces, ese material no forma parte de nuestro acervo cultural como argentinos, más allá del modo de pensar de cada uno. O también el año pasado hice un libro de Jorge Aguirre, un fotógrafo extraordinario, estaba totalmente olvidado, y ese material hay que preservarlo, como en otros casos llegué tarde, Saderman, por ejemplo, que su archivo lo partieron en 1000 pedazos para venderlo. El problema es cuando primero los galeristas, entonces, pero tiene que haber una política cultural, y cuando uno habla de política cultural es de todos los sectores políticos. Si hay algo que nos aúna es la cultura. Y se han hecho distintos institutos, bueno, primero el del cine como instituto modelo, después de la historieta, de la música, la fotografía está pendiente. Y vos fijate que no hubo clara conciencia del rol de la fotografía y lo que yo llamo la memoria visual para cubrir debidamente la situación que estamos viviendo en estos momentos, de poder registrar en todos sus aspectos. Entonces la fotografía está muy, muy relegada en cuanto, cuando se habla de subsidios, distintos modos de apoyo a los trabajadores, a los artistas, la fotografía no entra en ningún rol. Entonces es necesario, o fíjate, los músicos tienen caché, se cobran entrada, los fotógrafos para poder desarrollar sus trabajos, y sobre todo los jóvenes, porque quizás a mí me convendría más concentrarme en mi propia fotografía y no en la realización de un instituto, porque un instituto va a servir para que los jóvenes fotógrafos no tengan todas las trabas que tuvimos nosotros. Entonces, bueno, es todo un tema que rebasa la posibilidad de esta charla que estamos teniendo, pero me parece importante plantear el tema como para que todos adviertan y tomen conciencia. Como que no abandonas tu trabajo de siempre, que es la institucionalización o la profesionalización de la fotografía, ¿no? Desde su nacimiento en la Argentina como una disciplina artística. Totalmente, porque vos fijate que hoy se habla muy ligero de cuerpo sin tener presente los procesos históricos que se dieron en diferentes disciplinas. Y la literatura le costó llegar a poder interpretar con todas las diversidades nuestra propia idiosincrasia. Pero por lo menos desde la década del 20, del 30, de 1920 a 1930, ha logrado generar grandes creadores, grandes escritores, y a través de sus páginas han podido abordar distintos aspectos de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. La pintura tardó más en madurar, quizás recién a partir de fines de los 50, 60, cuando surgió Hoy. Hola, hola. Ay, espero que vuelva a señal. Bueno, me parece que se cortó. Qué macana. Bueno, estamos con problemas técnicos y ya terminando la entrevista, así que Ataulfo, acá te saludo telefónicamente y te agradezco esta charla. Es un gusto para mí haber podido charlar de la fotografía argentina.
beso grande. Bueno, un beso y muchas gracias por esta visita. Esperemos poder continuarla en otro momento. Chao. Gracias. Chau, chau.